fácilmente. Yo siempre invito a la gente a que cuando empieces a hacer estas comunicaciones o a tratar de percibir, ¿no?, lo que queremos o esa señal o ese mensaje, que siempre sea de una forma clara para nosotros. ¿Por qué? Porque las señales pueden ser tanto como de números repetidos, que esos pueden ser tus maestros, tus guías, que es lo que hablamos de sincronías, los números espejo, que por más interpretaciones que encuentres a lo mejor en internet, para ti puede significar algo completamente distinto que para mí. A lo mejor ver un número 11, 11, 11 para mí puede significar algo importante, a lo mejor para ti es pedir un deseo, bueno, muchas cosas que a lo mejor también tenemos la capacidad de interpretarlo de acuerdo a lo que nosotros sintamos, ¿no? Además de todas esas sincronías de la numerología, que siempre está muy latente en toda esta parte inicial de las comunicaciones, ya con este campo espiritual. Y una alegría tenerte aquí hoy. Es una maravilla, un regalo y estoy súper agradecida. Yo más por estar en tu compañía y bueno, y por todas las personitas que se nos están sumando también a compartir esta noche con nosotras. O esta tarde, bueno, dependiendo de dónde estén Eso, también. dependiendo de donde estemos del globo terráqueo. Bueno, antes que nada, disculpad, hemos empezado un poquito tarde porque yo he llegado tarde a casa y tenía como que volver y aterrizar. Así que, bueno, sed todas bienvenidas, hermosuras, y en especial Liz, que, bueno, la tenemos aquí como invitada y nos va a estar compartiendo sobre el gran campo de la comunicación espiritual. Yo tengo aquí un montón de preguntitas que me han hecho llegar Sí. y, y me gustaría también, si te parece, abrir la posibilidad de que los que están participando en directo escriban en el interrogante cualquier pregunta o inquietud que bueno, les surja y que te quieran trasladar. ¿Te parece? Claro que sí, yo encantada y bueno, lo que podamos darle luz hoy, yo feliz, tú sabes que me encanta compartir. Pues fantástico. Pues allá vamos. Bueno, Nicole, tenemos a María, tenemos a Jennifer, tenemos a un montón de hermosuras entrando. Así que preparaos para trasladarle a Liz vuestras inquietudes y en la medida de lo posible, si se pueden hacer extensivas a la generalidad del ser humano, por decir de alguna manera, que no sean preguntas como muy concretas que Liz pueda resolver, pero en sesión privada, mejor porque seguro que nos sirven a todos. Claro que sí. Pues amor, empecemos. No sé si lanzarte una pregunta tan amplia como ¿qué es para ti la comunicación espiritual? Y de ahí empezar a tirar del hilo y a hilarlo también con las preguntas que nos han hecho llegar, ¿te Claro parece? que sí. Bueno, la comunicación espiritual, digamos que es esa oportunidad que yo creo que todos tenemos, porque todos tenemos esa habilidad, tenemos esa capacidad, no solamente de conectarnos con otras energías, con otras entidades, con otros seres de luz, con otras dimensiones, sino la capacidad también de conectarnos con nuestro yo interno, nuestro yo superior, esa parte de nosotros que vibra en una frecuencia mucho más elevada y que está ahí siempre acompañándonos, así como nuestro guía principal, nuestro ángel guardián, bueno, todas estas hermosas energías. Es la oportunidad de, así como yo hablo contigo el día de hoy, así como yo hablo con mi familia o hablo con mis seres queridos o hablo con mis amigos o bueno, con cualquier persona que se cruza en mi camino, asimismo puedo también empezar a hacer otro tipo de comunicaciones, otro tipo de aperturas para nosotros mismos, que eso también nos va nutriendo nuestro ser, nos va ayudando a recordar quiénes somos, qué es nuestro poder interno, qué es esa llamada conciencia, llamada alma. También vamos a empezar a conectar con todo nuestro propósito, con muchas cosas, ¿no? Entonces, a medida que vamos también nosotros entendiendo cómo nos podemos comunicar, cuáles son esas vías, cuáles son esos canales y qué vamos percibiendo, cómo lo vamos desencriptando, cómo lo vamos interpretando e integrando en nuestra vida,
Porque, por ejemplo, si tú empiezas a comunicarte o empiezas a tener una intención de querer comunicarte con una energía, imaginémonos el arcángel Miguel, que de pronto vibra contigo, o de pronto tú dices, no, yo quiero conectarme con mi ángel guardián, no sé cómo se llama, pero con él, o bueno, o con un ser querido inclusive. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, la información que tú recibes por tu vida, por tu conciencia, por tus experiencias, puede ser la misma que yo reciba, pero tú y yo la vamos a interpretar de diferentes formas. Entonces ahí también va la clave de cómo nos comunicamos, cómo recibimos la información, cómo la traducimos, porque al final también no es que venga todo muy, digamos, tienes que hacer tal cosa o tienes que ir a tal sitio o tienes que decidir por este camino, no. Te van dando pautas, te van dando pistas, te van mostrando, orientando un poco qué es lo que existe o qué probabilidades son mejores para ti, pero eso no significa que vayan a, digamos, a truncar tus propias decisiones. Siempre vamos a tener esa libre decisión, esa libre apertura de cada momento, de cada situación, de cada conexión, independientemente desde qué lugar lo hagamos. Qué maravilla. Y de hecho, ahora escuchándote, bueno, ¿hay alguna pregunta referida a algo que ya has comentado? Es como un lenguaje simbólico, ¿no? El que muchas veces recibimos y por eso, ¿no? Como somos diferentes, pues a cada persona, eh, según el entendimiento, la interpretación que le pueda dar a diferentes simbologías, pues entonces nos hacen llegar estos mensajes de una manera o de otra, ¿no? Sí, Y sí. has compartido algo que una personita nos hacía llegar una pregunta relativa a si todos, o sea, si hay que tener alguna cualidad para poder conectar y tener esa comunicación espiritual o si todos poseemos, ¿no? Como este don y esta capacidad. Y Bueno, siento que ahora se ha empezado, ¿no? Como a tocar un poco esta respuesta a esta pregunta. bueno, pues mi querida Ger, realmente yo soy de las que piensa que eso va en nuestro código genético, que todos tenemos la capacidad y la habilidad, ninguno tiene un don mayor que otro. Es decir, no significa que a lo mejor algunas personas vengan un poquito más abiertas a nivel de conciencia para empezar a interiorizar esta información, pero todos desde el momento en que queremos hacerlo o tenemos esa intención, somos capaces. Pero ¿qué pasa? Aquí entran muchos factores en juego, porque a veces está nuestra mente, está no solamente nuestra mente, sino muchas emociones, muchos sentimientos que también nos impiden abrirnos un poco a esas comunicaciones. Veámonos como si nosotros fuéramos una cebolla y tenemos múltiples capas. Cada una de esas capas nos va a permitir entablar esas conexiones, esas comunicaciones, ya sea con el mundo espiritual, ya sea con, no sé, las dimensiones angelicales, ya sea con tus propios guías, tus propios maestros, o inclusive lo que decía, con tus seres queridos, porque cuando nosotros, no solamente la frecuencia en la que vibre, eso hace parte importante también de todo este proceso, ¿no? De integrar qué es una frecuencia, cómo subo mi vibración, cómo puedo sentirme que estoy de acuerdo a lo que realmente necesito, no lo que quiero, sino lo que necesito y qué información va a empezar a llegar. Es muy importante también entender que nuestro ser tiene muchísimas a veces barreras que no son propias nuestras, sino que han venido arrastrándose a lo largo del tiempo. Entonces, eso también va ligado a nuestras creencias, a la forma en cómo nosotros hemos ido desarrollándonos, ¿no? En nuestra existencia, en nuestra vida. Entonces, digamos que cada cosa tiene su importancia. Cuando tú sumas, son como gotitas, ¿no? Cuando tú las sumas, pues tienes un gran mar de información, ¿no? De acciones que te van a ayudar a entablar esa comunicación, a permitirte a ti gestionar, ¿no? Cómo llegas a esos lugares, a esas energías, a esas conexiones. Pero todos somos capaces. No hay nadie que no sea capaz. Sencillamente hay momentos en donde podemos tener más apertura y hay momentos a lo mejor que nos cuesta un poquito más. Por eso siempre decimos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás vibrando en un momento de paz, de tranquilidad? Eso te va a ayudar a tener una mayor apertura. Cuando estamos en momentos difíciles, en donde sentimos que la vida nos estruja, de pronto nos aprieta un poquito más, nos cuesta un poquito más conectarnos. Pero a veces ocurre que estamos pasando
por esos momentos y aún así nuestra creencia de que podemos conectar es tan grande o esa oportunidad para nosotros es como tan fuerte que se empiezan a mostrar inclusive lo que nosotros podríamos llamar milagros, ¿no? Se empiezan a mostrar, el universo se empieza a confabular, porque yo digo que el universo se confabula a nuestro favor y hay muchas cosas que empiezan a mostrarse para decirte, muy bien, continúa, no te rindas, que la comunicación existe porque te escuchamos, entendemos lo que estás vibrando, entendemos lo que sientes y todo eso lo transformamos en o una señal, o en una manifestación, o en a lo mejor un sueño, o en muchas cosas, ¿no? Que pueden generar en ti como esa sensación de bienestar, ¿no? De subirte esa vibración. Sí, es como devolverte un poco a ti misma esa confianza, ¿no? De aún en los momentos que son más retadores, como que esas señales, esos mensajes te devuelven otra vez a esa conexión interna, a avivar esa llama, ¿no? De fe inquebrantable y, y bueno, la verdad es que es una maravilla. Ahora, escuchándote, me venía también como preguntaban aquí también sobre las formas, ¿no? Las formas que tienen los espíritus de comunicarse, ¿no? Incluso, bueno, acabas de como nombrar, ¿no? Distintas, pues a veces pasan sincronías, a veces hay mensajes, señales, ¿no? Y nos preguntaban precisamente por eso, la manera, ¿no? ¿Qué distintas maneras pueden haber de esa comunicación espiritual de nosotros con nuestro yo superior, nuestros guías y demás, o bueno, incluso con esos seres queridos, ¿no? Que comentabas. Pues es que, mi querida Jera, hay múltiples formas y eso también va muy ligado a cómo tú entiendas las cosas más fácilmente. Yo siempre invito a la gente a que cuando empieces a hacer estas comunicaciones o a tratar de percibir, ¿no? Lo que queremos o esa señal o ese mensaje, que siempre sea de una forma clara para nosotros. ¿Por qué? Porque las señales pueden ser tanto como de números repetidos, que esos pueden ser tus maestros, tus guías, que es lo que hablamos de sincronías, los números espejo, que por más interpretaciones que encuentres a lo mejor en internet, para ti puede significar algo completamente distinto que para mí. A lo mejor ver un número 11, 11, 11 para mí puede significar algo importante, a lo mejor para ti es pedir un deseo, bueno, muchas cosas que a lo mejor también tenemos la capacidad de interpretarlo de acuerdo a lo que nosotros sintamos, ¿no? Además de todas esas sincronías de la numerología, que siempre está muy latente en toda esta parte inicial de las comunicaciones, ya con este campo espiritual, empiezan ya a ocurrir muchas otras, digamos, causalidades. No son casualidades, porque para mí las casualidades no existen, No sino existe. causalidades en donde a lo mejor tú necesitabas o querías manifestar o necesitabas hacer algo y automáticamente se presenta ante ti esa oportunidad que estabas deseando. Entonces, digamos que eso también va mucho en la forma en cómo tú pides las cosas o cómo tú las estás manifestando desde tu mente, ¿no? O a lo mejor imaginémonos, si es con nuestros seres queridos, que bueno, que son infinidad y tan diversas, pueden ser, no sé, imagínate que te llaman, pero efectivamente no te puede llamar porque no está, pero aparece el número, o te encienden y te apagan las luces, o a lo mejor sientes su aroma, o a lo mejor escuchas una canción justo en ese momento que estabas pensando en el, que eso suele ocurrir muchísimo. De hecho, a mí me pasa constantemente con mi ser querido, con mi papi, porque a veces pienso en él y yo también soy humana, a pesar de que sí, puedo entablar comunicación con estas hermosas energías, pero pienso en él y me trae mensajes a través de las canciones o me trae respuestas a través de otras personas que entiendes que efectivamente el mensaje es para ti. Lo que pasa es que hay algo muy importante en todo este proceso, mi querida Ger, es que nosotros tenemos que entender que no, el poder no está afuera, sino está dentro de nosotros. Porque cuando nosotros confiamos que esa información que estamos recibiendo realmente nos va a ayudar, la vamos a poder poner en práctica, ya no nos vamos a quedar constantemente pidiendo señales, A señales, la señales. espera, claro, ¿Sabes? ¿Por qué? total. Porque imagínate, hoy pides una señal, recibes la señal, no sé, de pronto te llega un correo con una frase que te decía tu abuela
y dices, vale, esta es la respuesta que yo necesitaba. O de pronto tienes un sueño maravilloso y en los sueños también nos hablan, nos muestran símbolos o nos muestran frases o inclusive personas nos dicen cosas en los sueños que también hacen parte de esas respuestas que estamos esperando. Pero si yo me quedo constantemente pidiendo una señal, me voy a perder de mi presente, porque todo lo que voy a recibir, me voy a quedar con un montón de información, pero no lo voy a aplicar. Y a veces el mensaje es el mismo y queremos escuchar otra cosa, pero también es lo que estamos preparados para recibir. A veces queremos recibir mucho más, pero va paso a paso, ¿no? Esto es como cuando empezamos a caminar, a gatear. Vamos dando pequeños pasitos hasta que ya empiezas a caminar, a correr y puedes llegar mucho más lejos, pero eso requiere un entrenamiento, una práctica, tener confianza, ¿no? No es ver para creer, sino creer para ver, como siempre digo, que es muy importante y a veces se nos olvida eso también. Totalmente. Mira, ahora que comentas esto, me hace gracia porque yo recibí un mensaje que era muy claro y era, deja de contar el tiempo. O sea, yo tenía ahí como unas ganas ya de que sucediera algo y es como el mensaje fue, deja de contar el tiempo y vive, vuelve a tu vida el presente de lo que esa situación te está aportando, trayendo y deja ya de contar el tiempo, ¿no? Y fue como, o sea, vuelve a ti y vuelve aquí y ahora, otra vez, así de claro, fácil, es como... Totalmente. Pues mira, mi querida Ger, que inclusive a veces esa información que nos transmiten a nosotros también puede venir a través de la meditación. A veces no le damos importancia a la meditación y la meditación no es solamente intentar calmar la mente, porque callarla nunca la vas a callar. Eso yo por lo menos no comparto Está claro. ese concepto de callar la mente porque no se va a callar. Lo que hacemos es bajar las revoluciones, entrar en otra frecuencia para que también esta apertura, ¿no? De todos estos puntos energéticos que tenemos aquí en esta parte de arriba superior, pues se abran como un canal, ¿no? Pero cuando nosotros nos damos la oportunidad de empezar también a hacer ese trabajo, de bajar el ruido mental, de enfocarnos un poquito más en nosotros, la información viene. A veces, por lo menos en mi caso, mucha información que me muestran mis guías va también de acuerdo a ese mismo estado, a ese mismo proceso. Por ejemplo, lo que yo recibía hace, no sé, 2 años, 3 años, no es lo mismo que ahora me permito recibir también, porque tengo otro tipo de apertura y un poquito más de control en la información que estoy, aunque a veces también me la lían, ¿no? Me dan información y te dicen, bueno, chica, gracias, pero tú misma tienes que gestionarlo. Entonces, y es verdad, la información viene, pero tienes que tratar de entender qué es lo que te están transmitiendo y el para qué. Porque todo tiene una razón siempre, que a lo mejor en el momento no la interpretas o no la entiendes o te cuesta un poquito más o necesitas que alguien de pronto te diga, oye, ¿esto qué significa? Pero la respuesta siempre va a estar en ti y siempre la vas a encontrar un tiempo después. Por eso a veces yo también le invito a la gente cuando tienen momentos de meditación. Toma nota de que puede venir. Si no ves nada o si escuchas o si sientes algo, puede ser algo importante, que a lo mejor luego más adelante también puedes entrar a revisar toda esa información que te viene y puedes entrar a decodificarla, que con los sueños ocurre lo mismo. Totalmente. Que muchas veces, ¿no? Esa información cobra sentido a posteriori, a lo mejor en un momento donde, bueno, ya lo tengo apuntado aquí y de repente pasa un tiempo y dices, ahora eso tiene sentido, ¿no? Ahora desde mi parte humana lo entiendo, he puesto la pieza de puzzle ahí. Mira, ahora escuchándote y viendo las preguntas que nos hace, Miriam, por ejemplo, dice, ¿cómo puedes hacer que tu alma recuerde tus dones y los pueda potencializar en esta vida? Que tiene un poco que ver, ¿no? Con esto que nos estás contando de que en lugar de salir afuera o de esperar mensajes, ¿no? De otro, devolvernos ese poder y esa capacidad de discernimiento y de aplicación en la vida cotidiana nosotros mismos, ¿no? Pues mira, el alma lo sabe todo. Realmente el alma no es que tenga que recordar, ella lo sabe absolutamente todo. Me gusta también decirle a la gente que esa parte nuestra, esa alma, es la que tiene la mayor cantidad de información, no solamente de esta vivencia, de este cuerpo que estoy experimentando en este momento aquí y ahora, sino de todas las veces que he estado en un cuerpo.
independientemente si es en este plano, o en otro plano, o en otro planeta, bueno, en donde sea. Tiene toda esa información. Entonces, ¿cómo activar o cómo llegar a esa información? Pues igual, hay que hacer un trabajo de cómo me siento yo. ¿Qué se me está mostrando? ¿Cómo se me está mostrando? ¿Por qué? Porque a veces decimos, vale, yo no siento que esté cumpliendo mi propósito. Eso puede ser una gran señal, que muchas veces sentimos que algo nos está faltando o que hay algo que a lo mejor no estoy reconociendo en el desarrollo de mi vida. Ahí es cuando tenemos que empezar a hacer una investigación, ¿no? De por qué te sientes así, qué fue lo que detonó para que te sintieras así. Y sobre todo, también tener en cuenta que siempre hay cosas que se nos dan mucho mejor que otras. Eso también puede ser una clave de cuál puede ser ese propósito o ese camino, ¿no? Que ha estado muy marcado y que a lo mejor no le has dado importancia. Por ejemplo, yo me he encontrado con personas, ¿no? Que me dicen, bueno, yo quiero saber mi propósito y realmente ya estaban cumpliendo su propósito, no se habían dado cuenta. Porque a veces cuando hacemos conexiones con los registros akáshicos o cuando hacemos canalización, la información ya está ahí. Imaginémonos que puede ser algo que la gente no le presta mucha atención, pero me he encontrado con muchos casos. Personas que les encanta pintar o personas que les encanta la parte artística o que tienen esa vocación de poder ayudar a otros desde la palabra o de pronto con algún tipo de acción, de actividad, que ya estaban ahí, pero decían, pero yo no le daba importancia. Yo ya lo hacía de forma automática y se me da bien, pero no, pensé que era algo más que sí, que a lo mejor puede ser algo más, pero si te enfocas y lo miras con un poco más de gratitud, un poco más de amor y le das ese impulso, ese empuje, ¿no? Ya las cosas van a ir fluyendo de otro lugar, desde otra forma. Lo que pasa es que yo pienso que también va muy ligado a esa forma de cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cada uno desde nuestro lugar tenemos un propósito maravilloso y una misión increíble, porque estamos aquí y no es por casualidad que estemos aquí viviendo todos juntos esta experiencia o aquí juntos compartiendo este momento, porque nosotros realmente tenemos primero el propósito de vivir en esta época, en esta era, en donde cada uno está obviamente activándose a nivel energético, a nivel frecuencial y bueno, con un cambio importante a nivel ya planetario y bueno, muchas otras cosas. Pero también es muy importante de que nuestro propósito, primero, tenemos que empezar, lo que digo, mirando hacia adentro, cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de las capacidades y habilidades que tenemos, que no solamente algo psíquico, que todos tenemos habilidades psíquicas. Yo soy de las primeras que siempre enseño en mis cursos, en mis talleres, en mis formaciones, que todos tenemos habilidades psíquicas y que eso también nos puede ayudar a manifestar, a crear todas nuestras realidades y de ahí ya ponernos en marcha. Entonces, encontrar tu propósito lo puedes encontrar, pero ¿cómo te pones con ello, no? Que eso también es el siguiente paso, porque yo te puedo decir, tienes una energía sanadora. A través de tu voz, mi querida Ger, tú sanas a las personas y puedes vibrar, hacer que las personas también sanen muchas partes de su ser para poder vibrar en una frecuencia muy alta. Pero si tú no le das fuerza a eso, por más de que yo te diga que tienes una parte sanadora, no, sabes, no se va a poder expandir, realmente Totalmente. expandir y compartir Mm, ese propósito. Porque el mm, propósito realmente no es solamente saber para qué estoy aquí, sino qué hago con él. mm, Totalmente. Totalmente, y además es muy maravilloso esto que compartes porque quizá a veces, ¿no? Tendemos precisamente cosas que son naturales, orgánicas en nosotros. A mí me encanta hablar, me encanta cantar, no sé, es algo que es como natural, ¿no? Entonces, en un inicio es como, ¿y cómo voy a sanar con la voz? ¿O cómo voy a ayudar a la gente hablando? ¿No? Como en un inicio, cuando nos cuestionamos a nosotros mismos, algo que para nosotros es sumamente orgánico y natural, quizá no le damos la importancia, ¿no? Como decías, hasta que de repente un día dices, ¿por qué no va a ser eso, ¿no? El canal de sanación que me aviva la llama, con la que disfruto, que podría estar horas y horas y me nutro cada vez que paso, ¿no?
mi tiempo haciendo eso. Eso me parece como muy importante recalcarlo, que los dones son naturales. Sí, O sea, es algo que nos compartes y me parece fundamental, bueno, todas las perlas, ¿no?, que nos estás regalando hoy, pero que los dones son orgánicos, son naturales, son cosas que incluso no te das cuenta porque es tan fácil, ¿no? Para cada uno de nosotros es tan fácil para ti, lo haces de una manera tan orgánica y natural que no te has planteado en ningún momento, ostras, que eso es un don, ¿no? Que a lo mejor todo el mundo, o quizá te das cuenta porque de repente un montón de personas te dicen sobre eso, ¿no? Y entonces tú dices, a ver si va a ser eso, ¿no? Es como, sí, a ver si va a ser eso. Pero, y entonces ahí indagas, ¿no? Indagas, exploras, sientes, sobre todo sientes, ¿no? sí. Pero muy importante el hecho de que todos tenemos esa capacidad de comunicación espiritual, muy importante el hecho de que todos tenemos dones y talentos que ofrecer y con que servir al mundo, digamos, y con los que ayudarnos los unos a los otros y en un inicio a nosotros mismos. Claro, porque también está este punto en donde, vale, identificamos nuestro propósito, lo podemos hacer de múltiples formas, múltiples herramientas, ¿no? Porque también hay otra forma en donde puedo ir, no sé, imagínate que hagamos una apertura de registros y a lo mejor viene esa información. Si estás preparado también para entenderla y para conocerla, pues es probable que te la den, ¿no? Pero una vez que la tienes, ponerte en plan, no solamente servir al otro, porque también me he encontrado muchos casos en donde al principio creemos que hemos identificado nuestro propósito y lo ponemos siempre al servicio, pero se nos olvida al servicio propio, a nuestro propio servicio, que es lo primero. No es un sentido egoico, ¿no? O de egoísmo, o de que yo no quiera compartir, no. Primero tengo que trabajarme a mí, tengo que integrar mucha información en mí. Obviamente nunca vamos a estar 100% sanados porque seguimos trabajando todo el tiempo, constantemente, aquí en este plano terrenal, en el plano astral. En todas partes trabajamos hasta nuestro último aliento cuando volvamos a casa. Pero mientras eso ocurre, pues obviamente hay cosas que tenemos que empezar a darle un poquito más de luz, ¿no? No significa que tengamos que ocultar esas cosas que a lo mejor no nos hicieron vibrar en armonía. No, hay que darle luz a toda esa parte para que nuestro propósito pueda tomar ese rumbo, esa marcha, ¿no? De empezar a andar, a rodar. Porque, a ver, yo siempre hablo de mis vivencias, ¿no? De mis propias experiencias. Yo tenía toda esta información integrada en mi ser desde muy pequeña, pero por múltiples razones la tapé, la oculté, no quise saber de ella. Y la vida me llevó una y otra vez a volver a conectar, hasta que por fin mi cuerpo dijo, se acabó. Paré en seco y tuve que volver a reconectarme con mi propio ser. O sea, tuve que mirar hacia adentro de una forma muy profunda para luego empezar a decir, ok, voy a ponerme al servicio, que eso es lo que a veces se nos olvida, que queremos, sí, queremos ayudar a todos y eso es maravilloso, es una energía amorosa y yo siempre vibro siempre desde el amor, desde la luz, ¿no? Pero se nos olvida que eso primero tenemos que ponerlo en nosotros. Totalmente. Es como una manera de, bueno, en realidad hemos venido a eso, ¿no? A experimentarlo. Y Totalmente. desde ahí, ¿no? Una cosa, desde ahí conectamos con esa sabiduría. La sabiduría parte de la experiencia. El conocimiento es otra cosa, pero la sabiduría parte de la experiencia propia, de la encarnación propia de todo Eso eso. es, así es. Es que realmente nuestras experiencias son las que nos nutren y nutren a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro propio ser. ¿Por qué? Porque cada experiencia, por más desafiante que la veamos, nos abre una oportunidad, una nueva posibilidad. Es verdad que a veces la gente comenta, ¿no? O se dice, ¿no? Es que todo está escrito. No es que realmente todo está escrito. Todas las posibilidades y todas las oportunidades están escritas, sí,
para que tú puedas tomar los múltiples caminos y escoger una opción. Y a medida que vas escogiendo una opción, se va abriendo otro abanico de posibilidades y así vas avanzando en todo este proceso, pues en toda esta experiencia, ¿no? En esta hermosa tierra. Pero, pero digamos que nuestra evolución con respecto a conectarnos profundamente con nosotros va también desde ese momento que hemos identificado cómo podemos sortearlo, que a lo mejor podemos compaginar, que sí, que decimos, estamos en un planeta Tierra, una densidad, tenemos que trabajar, tenemos familia, yo tengo hijos, tengo un esposo maravilloso, pero digamos que hay que compaginarlo, ¿no? O sea, una cosa no se desliga de la otra. Tendemos a pensar de que como me conecto espiritualmente, me desconecto de la parte física o viceversa, ¿no? No, no, que va. Están completamente integradas, porque eso también afecta a tu entorno, te afecta a ti, o sea, en el sentido de como tú vayas a gestionarlo, a manifestarlo, a transformarlo, pues así mismo se van a presentar muchas cosas en tu vida. Totalmente. Otra gran perla, ¿no? Que nos regalas con esa unidad, ¿no? Y unión y no separación entre lo que es divino y lo que es humano, ¿no? El cielo y la tierra están en uno y forman parte, ¿no? Nos habitan de igual manera, no hay que renunciar a una de esas partes para disfrutar de la otra y al revés, porque en realidad no están separadas, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Eso Así que es, exactamente. maravilloso, corazón, gracias. Ok. Mira, aquí Juliana dice, Liz, porfa, quisiera saber cómo viven ellos allá, si siguen socializando, hablando unos entre otros, si hay casas, siguen teniendo una vida o solo cada uno es por ahí flotando. Bueno, quiero darle las gracias ¿cómo se llama ella, Juliana? Juliana, Vale, sí. esa hermosa pregunta, es una pregunta preciosa. Bueno, a ver, yo siempre lo comparto todo desde mi experiencia, desde lo que he podido percibir del plano espiritual, de lo que ellos también comparten, ¿no? Y para mí también es importante decirles que yo no tengo la verdad absoluta. Hay también la oportunidad de que podemos, ¿sabes?, discernir o con lo que vibramos, ¿no? Yo comparto siempre desde mi lugar. Lo que yo he podido percibir con ellos en el mundo espiritual, lo que también me muestran, es que ellos allí, digamos, cuando se encuentran con nuestros seres queridos o cuando se encuentran con ese gran grupo de almas, digamos que cada uno independientemente se va como uniendo a esa gran energía, a esa gran fuente, ¿no? Porque al final hacen parte o hacemos parte, ¿no? De uno solo. Entonces, no es que se queden flotando, no. Ellos a lo mejor, imagínate, de pronto necesitan hacer un poquito más de evolución personal o de evolución energética, entonces pueden estar a lo mejor en un lugar donde necesitan aprender porque quieren aprender, quieren seguir haciendo muchas más cosas, o a lo mejor quieren estar en un momento más tranquilo, en donde no quieran hacer ningún tipo de evolución, dependiendo también de las experiencias que hayan tenido aquí en la Tierra o en su momento de conciencia. Entonces también pueden ir a un lugar en donde estén más tranquilos, en donde puedan estar más relajados. Digamos que todos estos lugares, porque al final son diferentes lugares, ¿no? Así como sabemos, ¿no? En la casa de mi padre son muchas moradas, pues allí también hay muchos lugares, muchos hogares. Entonces, realmente va dependiendo de lo que ellos quieran. Inclusive hay algunos que van con alguna conciencia ya muy elevada que pueden decidir ser un guía espiritual de una persona que está aquí encarnada. Que bueno, que claro que al final eso también es complicado, pero porque no somos Eso es fáciles un los que estamos curro. aquí. Sí. Pero, Eso es seguir currando de valiente. pero sí, ellos pueden seguir haciendo muchas cosas. No sé si tú has visto la película Nuestro Hogar, que me parece Sí, preciosa, es preciosa. de Chico Xavier. Esta película, para el que no se la ha visto, le invito a que la vea, que es una película muy bonita y nos muestra un poco todo este proceso, ¿no? Que pueden llegar allí, dependiendo también cómo están energéticamente o a nivel de conciencia, deciden en qué momento pasan al hogar, a lo mejor
Si necesitan recargarse energéticamente, lo pueden hacer, porque están los hospitales espirituales. Yo solamente he visto un tipo de hospital espiritual, sé que hay muchos más, pero he visto algunos que son como una especie de duchas energéticas en donde revitalizan ese cuerpo energético, también dependiendo en qué condiciones han partido, si están muy cansados, bueno, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Pero digamos que no es que se queden quietos, en algún lugar o estáticos, no, son energía. Recordemos que la energía está en constante movimiento. Así como nosotros los percibimos a ellos, porque yo digo ellos son omnipresentes, porque a la velocidad del pensamiento se hacen presentes, y así como viajan aquí, están allí, moviéndose, haciendo, trabajando, siguen evolucionando, y hay muchos niveles, hay muchos planos también allí. No sé cuántos planos hay, realmente desconozco el número exacto, pero sé que hay muchos planos o muchas dimensiones elevadas en donde ellos pueden estar y pueden también hacer otro tipo de trabajos. Mm, qué maravilla. Y qué importante también es como recordar, ¿no? Que en realidad en el universo no hay nada estático, es todo en continua evolución y que cuando marchamos de este plano seguimos evolucionando. No es un curro, como me gusta decirlo a mí, que ya está, ¿no? Ya hemos desencarnado y ya es como bajo el cocotero. Es como que seguimos evolucionando y cada uno en función, ¿no? De pues de las experiencias, ¿no? Ganadas y elevadas ya a la conciencia propia para seguir, pues en distintos planos y distintas dimensiones, ¿no? Es como un camino bonito, porque además es como eterno, no tiene Pues fin. exacto, es que no tiene fin. De hecho, recordando ahora un poco, sé que hay un plano en donde, que ya hablaba de las ciudades, hay un plano en Mm, donde a ellos se les da también, o a nosotros cuando lleguemos allí, mm, nos dan la oportunidad de construir ese lugar paradisiaco en el que quisiéramos estar durante un tiempo y se da la oportunidad de estar allí también un tiempo, como si te quieres quedar, como si quieres pasar a otro nivel, digámoslo, ¿no? De alguna forma. Pero sí, realmente es algo eterno porque nuestra alma es eterna. Realmente mm, nuestra alma es eterna, no tiene fin. mm, Y también depende si quieres volver, entonces ya luego viene otro planteamiento, otro plan, ¿no? De posibles reencarnaciones, pero por lo general siempre se esperan los grupos álmicos, ¿no? Ese grupo de almas se esperan unos a otros hasta volver otra vez a tomar esa decisión de si se viene, si no se viene, quién se queda, qué rol vas a tomar, si tú eres el papá, el hijo, el vecino o ese que me va a mirar mal en la esquina. Bueno, en fin, todos esos detalles se planean mm, y ya luego, pues, bueno, se sigue haciendo ese trabajo evolutivo. mm. Maravilloso. Mira, vamos a mirar, voy a dar, aquí nos han escrito varias preguntas. Dice, eh, bueno, hablan de cosas así muy personales, ¿no? Como que yo os animo, corazones, a que consultéis a Liz de forma privada, porque, bueno, hablan de familiares y demás y hacen preguntas relacionadas también con las fechas de nacimiento. Y para ello, si os parece, os animo a que os pongáis en contacto con Liz y de manera en consulta privada ella estoy convencida de que os va a dar pues esa ayudita, ¿no? Esa luz de Liz para que podáis, bueno, pues como ganar claridad, ¿no? En estas preguntas que hacéis a nivel personal. Y mira, aquí te hacen una pregunta que me parece muy interesante, que dice, Liz, ¿cómo empezaste a ponerte al servicio? ¿Ya sabías que tenías desarrollado ese don o fue pasito a pasito, ¿no? Como poco a poco. Bueno, a ver, el don siempre ha estado, siempre estuvo. Digamos que, bueno, ha sido un proceso, no ha sido fácil el proceso porque para cada una de nuestras experiencias viene cargada con digamos, retos, ¿no? ¿Cómo empecé a ponerme al servicio? Bueno, me tocó hacer lo que te digo, un trabajo muy profundo, muy interno, y tuve que recordarme y recordar todo lo que había dejado atrás, todo lo que había olvidado,
y todo lo que no había querido darle luz. ¿Por qué digo siempre esto? No me gusta mucho indagar o profundizar en este tema porque hay cosas que a lo mejor la gente puede malinterpretar. Pero bueno, yo comparto siempre desde mi lugar porque al final siempre hay que darle luz a todas estas cosas. Yo desde pequeña tenía muchísimas pesadillas, tenía muchas parálisis del sueño, siempre sentía energías, siempre veía a alguien detrás mío. Pero claro, en el entorno familiar que yo crecí, era una familia católica, muy conservadora, mis abuelos, mis bisabuelos, en estos temas no se hablaban. Si tú decías que sentías algo era porque te estabas portando mal. Entonces, duré muchos años durmiendo con la luz encendida, siempre mirando debajo de la cama, detrás de la puerta, cerraba puertas. Bueno, digamos que había un constante miedo porque no entendía qué me ocurría, no entendía qué me pasaba y tampoco tenía esa oportunidad de que alguien me dijera, te pasa esto o tienes esto, esta habilidad. Pasaron los años, en mi adolescencia decidí cerrar un poco el canal porque al sentirme incomprendida, pues esto me causaba muchos rechazos a nivel de sociedad, ¿no? ¿Qué puede suceder y qué nos puede pasar? A medida que fui ya haciéndome mayor, ya con mi familia, con mis hijos, pues empecé a sentir muchas cosas mucho más fuertes, ¿no? Ya era la intuición, ya era mucho más despierta, pero bueno, de esas cosas que no le prestas atención. Efectivamente empecé a tener sueños premonitorios, empecé a otra vez a sentir esas energías, esas frecuencias, a sentir nuevamente a gente detrás de mí, a ver pantuflas, que era la pantufla de mi bisabuelo que se ponía detrás de mí todas las mañanas. De hecho, yo tenía una conexión muy especial con mi papá porque yo lo sentía a kilómetros antes de que llegara y siempre le decía a mi mamá, mamá, viene mi papá, mamá, no. Y a los minutos estaba llegando y me decía, pero ¿cómo lo haces? No me preguntes, pero lo sé. Son cosas de que lo sabes, no sabes cómo, pero lo sabes, ¿no? Entonces, digamos que hubo un momento en donde mi cuerpo entré en un colapso físico, tuve que hacer un parón de toda la vida terrenal que me estaba consumiendo porque no estaba vibrando yo como tenía que vibrar. Y cuando mi cuerpo paró, mis canales se abrieron. Y claro, fue peor porque no entendía qué pasaba. Entonces pude predecir la muerte de mi padre, la muerte de algunos padres de mis amigos, luego vino la pandemia. Entonces fueron momentos bastante movidos para mí y luego dije, bueno, tengo que hacer algo con esto, no puedo seguir en este lugar. Y empecé a hacer ese trabajo profundo que ya había empezado a reconocer, pero fue cuando por fin salí de ese closet espiritual, ¿no? Digámoslo de alguna forma, que me costó mucho, pero después de haber hecho mucho trabajo en mí, de haberme puesto a mi propio servicio, de haberme ya dado ese lugar de luz, fue que me puse al servicio de los otros. Así brevemente resumido. Maravilloso. Muchas gracias. Mira, aquí también nos preguntan em, si tienes alguna anécdota graciosa de esa comunicación con los espíritus, ¿no? Del más allá. Bueno, es que realmente ellos siempre vienen con su personalidad, ¿no? Entonces me he encontrado con casos de a lo mejor algún papá que era muy gracioso, viene o haciendo bromas o empieza a bailar. Entonces, claro, a mí también me dan ganas de bailar o me dan ganas de sonreír y de reírme. Inclusive con niños me ha pasado, cuando hago conexiones a veces con mamis que quieren conectar con sus peques, en donde los niños como que ellos también hacen esa comunicación con sus mamás. De hecho, me pasó con una mami que ella le dijo antes de la sesión, le dijo, si eres tú, dile a Liz que te hable o que tú le dices lo que yo tengo en mi mano. Estábamos en la sesión, todo bueno, yo le estaba dando las evidencias, porque bueno, para mí las evidencias son muy importantes, y estaba dándole las evidencias cuando le dije, hay un conejo blanco, tal, no sé qué, con las orejas, y me saca el conejo, lo tenía en la mano, y me dice ella, es que yo le dije a él que si era él, que te dijera a ti del conejo que tengo en la mano. Bueno, eso me pareció tan hermoso y tan bonito de que efectivamente ellos nos escuchan, ellos están muy atentos a todo lo que hacemos y también lo transmiten, ¿no? En otra sesión me pasó que la persona que vino a sesión había estado una semana antes en la playa, por momentos de desconectar, tal.
Y yo le decía, pero es que él me habla de una playa y yo le di la descripción exactamente del lugar donde ella había estado, pero él no me mostraba que ella estaba ahí, él me mostraba la vista como si estuviera viendo a través de sus Sí. ojos. Entonces ella me decía, no, es que la que fue a la playa fui Fui yo. yo y todo era exactamente tal cual se lo describí. Claro, para nosotros el mensaje fue, estoy viendo a través de tus ojos y estoy experimentando también a través de ti. Wow, wow. Y qué bonito es también darnos cuenta de eso, que ellos sienten, ¿no? Todo lo que sentimos nosotros, ellos lo están sintiendo también. Totalmente. Inclusive cuando no quieres hacer la conexión, también. De hecho, alguna vez me pasó en una sesión con una chica maravillosa, en donde ella, cuando tenía su pareja, que su pareja trascendió por cáncer, ella le decía, si tú te vas, no te me aparezcas, porque me da miedo, no quiero que te me aparezcas. Entonces ya había pasado un buen tiempo y efectivamente, ¿qué pasó? Que ella no lo percibía. No, le pedía Mm, señales y no lo percibía, le pedía señales y no mm, lo percibía. Y una semana antes de nuestra sesión empezó a soñar con él, que esto últimamente me ha pasado, que ellos se hacen presentes una semana antes de la sesión y a ya luego través de empezamos a los darles evidencias. sueños. Y Mm, fue muy curioso porque yo no sabía nada de esta información, por supuesto, y le dije a él, le dije a ella en la sesión, le dije, él me está diciendo que él no se había presentado porque no te quería asustar. Me dice es que yo le había dicho que por favor no se presentara ni que no se comunicara conmigo antes de que partiera. Entonces, digamos que ellos también recuerdan todas esas palabras, porque recordemos que la palabra también tiene poder. Y mm, si ellos sienten que te vas a sentir mal o tú les has hecho esa petición, pues obviamente ellos la van a respetar, por supuesto. mm, total. Es que en realidad es como la conexión es constante. Totalmente, Nos totalmente, demos cuenta o no, ¿no? Desde este plano. totalmente. Porque tú ten en cuenta que el aire que respiras es energía. Los pensamientos que tienes se convierten en energía, las palabras que salen de ti tienen una vibración y esa energía, la música que escuchas, tus movimientos, absolutamente todo tiene una frecuencia, una vibración y es energía. Entonces, la conexión, como tú dices, está latente, está viva y somos prácticamente antenas todo el tiempo mandando señales, recibiendo señales. Eso toca es un poquito ajustarlo, ¿no? Veámoslo como si fuéramos una radio, no una emisora donde queremos escuchar, afinar, esa, como las emisoras viejas, ¿no? Que tenías que mover esa ruedita, ¿no? Para Para tratar acabar de de captar la afinar, ¿no? frecuencia Sí. y ya cuando la tenías, te quedabas ahí. Así mismo ocurre con nosotros. Empezamos Mm, a girar la perillita para tratar de percibir o qué es lo que percibo mejor o qué frecuencia me va llegando a mí, con cuál resueno más. Así mm, mismo tenemos que hacer ese trabajo. Eso es mm, lo que yo llamo yo el trabajo interno, ¿no? totalmente. Aquí también nos comparte, Digmar dice, justo soñé con mi prima ayer y me dijo que no se me había aparecido en sueños para no asustarme. O sea, cuán importante es que seamos conscientes que ellos no van a venir a asustarnos. Entonces, somos nosotros, ¿no? Los que a través de esta frecuencia nos vamos abriendo sin miedo, con amor, a que ellos nos puedan comunicar lo que sea, ¿no? Que corresponda. Sí, sí, totalmente. O sea, ellos realmente, como están en una frecuencia de amor, ellos ya no tienen apego material, ellos ya no tienen ningún tipo de apego a un sentimiento que sea diferente al amor o que sea un sentimiento armónico. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, todas estas cosas que ellos sientan que pueden alterarte, que pueden generarte algún estado diferente a una sensación de felicidad, de tranquilidad o de armonía, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Van a preferir esperar a que tú te encuentres en una apertura mayor o que tú puedas recibir lo que sientan que estás más preparado y así se van a comunicar. Y esto aplica no solamente para nuestros seres queridos, sino para nuestros guías, para nuestros Mm, maestros, para todas esas frecuencias de luz que nos acompañan,
porque a veces creemos que solamente tenemos, no sé, porque a mí me gusta, por decir algo, el arcángel Metatrón, solamente está él. No, hay muchas energías y muchas frecuencias. Además, partiendo de que tenemos a nuestro guía principal, a nuestro ángel guardián y a nuestro yo superior, que esa es la parte más elevada de Pues nuestro están ser. ahí a full power. Exactamente. Que realmente nuestro yo superior somos nosotros mismos, pero con la apertura mayor. Mm, total. Y que luego además también, ¿no? Esas energías pueden ir y venir. O sea, podemos sentir a lo largo de una temporada, ¿no? De una época en la que estamos sintonizando con algo, necesitamos algo, ¿no? De esa energía Sí. y de repente nosotros ya hemos integrado ese aprendizaje o esa evolución y de repente empezamos a sintonizar pues el 51.2, ¿no? Cuando hasta ahora estábamos en el 80.9, por ejemplo, ¿no? Y entonces Sí, cambian todas esas energías, esos guías, esos maestros que se acercan a nosotros para seguir ayudándonos. sí, exactamente. Veámoslo como si fuera un tren, ¿no? Tu vida es un tren que va a toda marcha, en donde tú permites que se suban o que se bajen estas energías, en el sentido de que dependiendo en qué lugar esté avanzando ese tren, si estás en la parte profesional, en la parte familiar, en la parte amorosa, bueno, en el lugar que estés, asimismo ellos van a venir, si tú se los permites también, a apoyarte, a acompañarte, ¿no? A brindarte esa energía que tiene esa capacidad de pronto darte sabiduría, darte un poquito más de conciencia o de ayudar a, no sé, a trabajar esa parte del amor, del perdón, bueno, tantas cosas que ellos también desde su lugar y también dependiendo de tus creencias, pues asimismo se manifiestan y se presentan, porque ellos pueden a lo mejor manifestarse con un color, ¿no? Pero a lo mejor para ti el color no representa nada, entonces si tú crees, por decir algo, en el Maestro Jesús, entonces puede ser el mismo Maestro Jesús que se aparezca en el sentido de su energía, de ese acompañarte en ese camino, ¿no? De darte la mano, bueno, de muchas cosas. Total, totalmente. Qué maravilla, corazón, gracias. Y hay una pregunta aquí que me parece maravillosa y me gustaría también traerla. Eh, Hay un ser maravilloso que pregunta, dice, ¿cómo acompañar a un ser querido que ha decidido trascender? Bueno, es una pregunta que siento que es difícil en el sentido de quien la ha planteado, porque siento su sentir. Mm, El primero que todo el abrazo y honro su pregunta y su proceso. Bueno, cuando tomamos esas decisiones o cuando se toman esas decisiones, a mí siempre me gusta también decir desde mi lugar que esas no son las mejores decisiones que podamos hacer por nuestra vida. Pero también hay que entender de que cuando se toman esas decisiones, eh, son porque obviamente sentían que la vida no era suficiente, ¿no? Pero lo curioso es que yo me he encontrado con casos, lo voy a hablar desde las sesiones que he tenido también en donde se han presentado estas personas que han tomado estas decisiones, en donde se han dado cuenta de que cuando han tomado esa decisión, la vida continuaba, que no eran mm, conscientes a lo mejor al 100% de lo que estaba sucediendo y a lo mejor no sentían, porque muchas veces manifiestan, ¿no? Que no querían hacer sentir todo esto que se desencadena, ¿no? A raíz de este tipo de decisiones. La mejor forma que nosotros podemos hacer para que ellos, digamos, sigan elevándose o lleguen a recordar esa luz que ya son y que a lo mejor se les ha olvidado por algún momento, es intencionándolos desde el amor, desde también la gratitud, honrando su vida, honrando la vida que tuvieron junto a nosotros, porque eso también les ayuda a evolucionar y a volver al hogar. Digamos que no necesariamente porque una persona haya tomado esta decisión se va a quedar desorientado. A veces inclusive han tomado esa decisión y llegan muy rápidamente al hogar. Hay otros que mm, necesitan un poquito de ayuda de nuestra parte con esas intenciones, oraciones, frases, como lo quieras llamar, dependiendo cómo vibres.
Si quieres colocarle una vela, si quieres solamente decirlo con palabras, siempre que la intención sea de luz y de amor para que su alma pues pueda recordar la luz que ya siempre ha estado ahí y que pueda elevarse a esa frecuencia, ¿no? Esa frecuencia más elevada, a ese lugar más elevado, ¿no? Entonces, esa es la mejor forma de poderlo acompañar, digámoslo, desde nuestro plano, desde este lugar que es denso, acompañándolos a través de nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Fantástico. Y aún así esto entiendo que se puede utilizar em, cuando, digamos, eh, un alma ha llegado, ¿no? Orgánicamente al final de su etapa en la tierra, siempre podemos, ¿no? Acompañar y esa alma es consciente y así lo traslada, ¿no? Desde esa paz de me marcho, está Sí, todo bien, ¿no? sí, sí. Eh, en ese momento, ¿no? Ahora me venía, ¿no? Con esta pregunta que acabas de responder ahora. Eh, claro, seguir acompañándola un poco desde el amor que hemos seguido acompañándola en vida, ¿no? O sea, en vida terrenal, seguir, ¿no? Ese camino o ese acompañamiento eh, hasta ese cambio de plano, ¿no? Incluso en los primeros momentos, ¿no? De trascendencia. Sí. Digamos que a veces, bueno, hay un tiempo, ¿no? No necesariamente para todos es igual, Ujú, en donde ese cordón de plata pues termina de cortarse, ¿no? Y no sé, ya nuestro espíritu ya sale de nuestro cuerpo, ya por fin empezamos a recuperarnos con esa alma que somos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nuestras intenciones son muy importantes, inclusive antes de la trascendencia, antes de ese tránsito, porque nosotros también les podemos dar la oportunidad a ellos de que se vayan con ese conocimiento de que vamos a estar bien, de que todo va a estar bien, de que le agradecemos obviamente por su existencia y que entendemos que ha llegado pues ese momento que él también planificó o que ella planificó, porque muchas veces esos momentos pueden ser más largos o más cortos, dependiendo también lo que ellos sientan en su entorno. Es decir, me he encontrado con casos, no sé cómo explicarlo, pero te lo voy a dar con un ejemplo. En una consulta, en una sesión, eh, una abuelita tardó en partir porque estaba esperando a su nieta que venía de viaje. Entonces ella sintió esa necesidad de esperarla hasta ese último momento en que ella llegó y hasta ese momento se pudo marchar. Entonces a veces como que les generamos esa necesidad, ¿no? De quédate hasta ese último segundo para poderte despedir o para poderte ir. Entonces, digamos que eso también depende mucho de cómo estemos nosotros, por supuesto, porque a veces estos procesos no son fáciles y bueno, requieren también un poco también cómo se ha compartido, ¿no? Cómo se ha compartido ese desenlace o si hemos tenido la oportunidad de despedirnos o no. Pero cuando inclusive no ocurre esa oportunidad de despedirnos, lo digo también por experiencia propia, puedes despedirte en cualquier momento, porque te va a estar escuchando, te va a estar escuchando. Entonces, siempre recuerda desde qué lugar lo vas a hacer, ¿no? Cómo estás vibrando, cómo te estás sintiendo, porque sí, hay un momento de dolor, de duelo, por supuesto, y cada uno de nosotros lo vive de una forma diferente y única. Nadie tiene por qué entrar ahí a juzgar. Yo siempre digo que cada persona tiene que vivirlo desde su lugar, que eso es muy importante, e integrarlo desde su lugar. Entonces, una vez que estás también en ese proceso evolutivo para que el alma ya de tu ser querido, ¿no? Empiece ese camino, ¿no? Ya pueden ser 3 días, 7 días, bueno, dependiendo también de cada uno, puede ser instantáneo, al día siguiente ya están también allí. Eh, pero digamos que eso también va dependiendo cómo estemos nosotros. Es verdad que no necesariamente ellos van a tardar más por nosotros. Es decir, yo no tengo la potestad de hacer que se retenga o que se tenga, ¿no? Que es algo también que me gusta darle mucha luz. Qué interesante esto también, ¿no? Ellos Porque hay siguen algunas su veces, ¿no? proceso. Que, Ujú. bueno, como que se tergiversa el mensaje, ¿no? De decir, ah, es que lo estás reteniendo. Es como un momento.
¿no? Sí, exactamente, porque al final, digamos que eso viene como de un concepto, no de culpa, en el sentido de que no puedes expresar tus emociones, no puedes expresar tus sentimientos, porque eso va a generar un efecto Mm, negativo en... No, no, ninguno tiene la potestad de detenerlo, solamente ellos mismos, con su nivel de conciencia, con su estado, pueden decidir hasta dónde quieren llegar y cuál va a ser ese camino mm, realmente. Pero los que nos quedamos aquí, por supuesto, tenemos que atravesar este proceso, pero también entender que ellos siguen evolucionando y siguen avanzando y lo que menos quieren es vernos quedarnos ahí como en esta rueda, ¿no? Del sufrimiento mm. o, digámoslo de alguna forma, en donde no nos permitimos también recibir otros sentimientos o otras experiencias, porque a ellos les gusta que sigamos viviendo, que disfrutemos del presente. Mm, mm. Qué maravilla, corazón. Muchas gracias por tanta sabiduría compartida. No sé si ya como para darle forma al cierre, ¿te parece? ¿Quieres compartirnos algo? ¿Quieres añadir algo a todo lo que nos has estado compartiendo hasta ahora? Pues, mi querida Ger, yo lo único que puedo decirles a cada una de las personas que nos han acompañado, que se han sumado y los que a lo mejor nos ven después, es que realmente no hay nadie que tenga una verdad para ti. Solamente la verdad tuya la vas a descubrir tú mismo a través de tus propias experiencias, de experimentándote, practicando, intentando hacer esas aperturas. Si a lo mejor eres una persona más mental, pues también está ese desafío, ¿no? De poder quitarte esas barreras y poder también integrar de que no hay que tener una separación. No hay que separar lo espiritual de lo terrenal o de lo físico, no, conviven perfectamente día a día, en cada segundo en nosotros. Entonces también darnos esa oportunidad de reconocer que tenemos habilidades, que todos tenemos dones y desde tu lugar puedes utilizarlos de una mejor forma, de una forma maravillosa, porque tu lugar, nuestro lugar, el que cada uno tenemos en este instante es muy importante. Mm, Pues con estas maravillosas perlitas que nos has dejado, nos has regalado, si te parece, cerramos este maravilloso directo agradeciendo a todas las hermosuras que habéis estado participando en el directo, a todas aquellas que vais a participar en diferido y en especial gracias a ti, corazón, que siempre, de verdad, siempre es un placer, un honor tenerte aquí. Esta es tu casa y gracias, 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 amor. Muchas Gracias a gracias. ti, mi querida Fer, por abrirme tu espacio, por abrirme tu casa, tu hermosa comunidad. Yo, bueno, tú sabes que siempre encantada de compartir contigo, de compartir tu luz, de compartir luz para todos, para que todos nos nutramos y sigamos este camino, avanzando juntos, nutriéndonos también. Y bueno, y recordando que somos uno, porque al final realmente lo que somos. Así que pues nada, que la luz